Hola, ¿qué tal, chicos de secundaria? Les saluda Miss Paola una vez más. El día de hoy, 29 de abril del 2020, continuamos con nuestra clase de literatura. Las recomendaciones del caso son visualizar todo el video, pues a lo largo del video voy a realizar quizás alguna pregunta, también voy a dejar una tarea al final, la cual tienen que responderla. Ya saben que todo es calificado. Muy bien, empezamos con el título, ¿no? Como ven ustedes, es el teatro griego. Pero antes vamos a recordar lo que hemos estado viendo. Nosotros ya hemos tocado el tema de Homero, este Aeda, ¿no? Este Aeda griego, el cual va a realizar sus cantos, llamados los cantos homéricos, con obras como la Ilíada y la Odisea. Estas dos obras pertenecen al periodo jónico, al periodo arcaico. No solo hablamos de Homero, sino que si nos adentramos más en este periodo, también tenemos a la obra La Teogonía. ¿Quién es el autor de la obra La Teogonía? Continuamos. Muy bien, chicos, luego del periodo arcaico va a continuar el periodo ateniense o el periodo ático, o también llamado como el siglo de Pericles. Bueno, ustedes recordarán la película 300, ¿verdad? Vamos a ponernos un poco en contexto de qué sucede en este periodo, que es el segundo de la literatura griega. Bueno, los persas, ya poniéndonos en contexto y basándonos un poco con la película 300, los persas invaden a las polis griegas, ¿verdad? Recordemos que Grecia está conformada por polis, ¿okay? Y ellos buscan entrar, los persas, por un camino muy estrecho. Y los primeros en defender y combatir a los persas son los espartanos. Los espartanos eran una polis que eran criadas las personas, los guerreros, con el afán de ser eso. La esencia de los espartanos era eso, la lucha, la guerra. En la batalla de Termópilas, los 300 espartanos luchan para defender, ¿no? Pero para defender todo Grecia, pero lamentablemente mueren. Las polis griegas, como son las polis corintios, los atenienses, también los espartanos, se van a unir. Esta muerte no va a ser en vano, se van a unir mucho más en la Liga de Delfos y van a terminar ganando la guerra, pero los espartanos, esta polis va a entrar un poco en decadencia por lo que habían perdido muchos soldados en las guerras. También tenemos lo de Corintios, ¿no? La que sí va a llegar a tener ahí está la Liga de Delfos, vemos ahí Atenas. Atenas va a ser la polis que va a liderar todo Grecia. Es por eso el nombre de periodo ático, que viene de Atenas, periodo ateniense, o también llamado como siglo de Pericles, porque va a ser en la época de este gobernador que se va a dar este siglo de las luces. Acá tenemos a Pericles. Pericles va a ser una persona que va a asumir un tipo de gobierno democrático. Va a tener una dirección espiritual por toda Grecia. Él es un gobernante intelectual que le gusta mucho el arte en cantidad. Bueno, él acostumbraba a hacer concursos de danza, de poesía, de teatro por toda Grecia. Vemos ahí los dibujos, ¿no? Vemos ahí los iconos que representan lo que a él le gustaba mucho, que era el arte. Entonces, esto se va a centrar en Atenas, pero todo Grecia, ¿okay? Que es toda la civilización griega, va a llegar a Atenas para poder presentarse. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el contexto en el que se va a desarrollar este segundo periodo de la literatura griega, la literatura en su máximo apogeo, la griega. Vemos la hegemonía ateniense que se va a desarrollar. Pero ¿cómo va a partir todo esto? Bueno, todo va a iniciar por la adoración al dios Dionisio, el dios del vino. Él es un macho cabrío, es un sátiro, es mitad cabra, mitad humano. Siempre paraba en el bosque y seducía a las doncellas. Los griegos, en las cosechas de uvas,
que son 2 veces al año, fermentaban las uvas en jarrones que se quedaban por mucho tiempo, lo que producía alcohol, vino o jugo de uvas. Y surgen los efectos de consumir este alcohol, que es marearte, ¿no? Los griegos comenzaban a consumir el alcohol y bueno, ya conocemos los efectos que son los de bailar, llorar, saltar, etcétera, ¿no? Todo eso lo hacían en fiestas dionisíacas, donde van a adorar al dios Dionisio, ¿correcto? Van a adorar al dios Dionisio y como les dije, al momento de poder libar alcohol, ellos van a tomar, bailar, llorar, saltar y ya se imaginan qué otras cosas más harían en esas fiestas, lo que va a producir una catarsis. ¿Sí? El fin de las fiestas dionisíacas es la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Pues es una purificación emocional, corporal, mental y espiritual. En pocas palabras, es la purificación del alma. Bien, como la gente se reunía en estas descomunales reuniones y empezaba a cantar alabanzas al dios Dionisio, va a surgir de aquí la palabra tragedia. La palabra tragedia proviene de 2 vocablos griegos llamados tragos y oida, que significa oda o canción. Trago significa chivo y oida significa oda o canción, que junto vamos a decir que en estas fiestas dionisíacas surge la tragedia o canción al chivo, es decir, canciones hacia el dios Dionisio. ¿Qué sucede? Que la gente se reunía a cantar al dios Dionisio. Estas fiestas no duraban 1 o 2 días, duraban 5 días a más. La gente se amanecía en estas fiestas y lo hacían 2 veces al año. Una época la gente comenzó a darse cuenta que ya no le gustaba mucho tanto improvisar los cantos, sino que comenzaban a reunirse en grupos para poder crear alabanzas hacia el dios Dionisio, pero con canciones específicas ya creadas. Es ahí donde nace el coro. Dentro del coro va a haber un líder. Este líder va a ser Tepsis. ¿Qué pasaba? Recordemos que todo esto sucede en Atenas, ¿sí? Atenas se había vuelto el centro de toda Grecia. Un gobernador ateniense llamado Pistratos, que veía, ¿no?, que mucha gente llegaba a Atenas, porque quería ver el resplandor, ¿no?, de todo este apogeo ateniense, pero no solo por el factor de las diferentes artes que ellos también explotaban bastante, ¿no?, como es la música, la arquitectura, sino también por estos acontecimientos nuevos que estaban ocurriendo en Atenas. Entonces el gobernador ateniense Pistrato se dio cuenta de todo esto y va a dirigirse hacia Tepsis, que es el líder del coro de alabanzas hacia el dios Dionisio, y le va a pedir a él, que era el director, que inventara algo para que estas presentaciones sean cada vez más atractivas, ya que esto también atrae al comercio, ¿no?, y ayuda a la economía de Atenas. Entonces, Tepsis va a comenzar a pensar y a pensar, ¿no? Él recordemos que él pertenecía al coro. Para esto los coristas ya comenzaban a usar algún tipo de elementos como las máscaras en estos rituales. Los del coro ya se presentaban bailando y Tepsis se va a ocurrir a él salir del coro y representar a Dionisio. Este director del coro ya no va a pertenecer al coro, sino que ahora él va a salir del coro para poder interpretar a un personaje, en este caso al dios Dionisio. Es ahí donde nace el primer actor. Entonces, ¿quién es el primer actor de la historia? Tepsis. Tepsis incluye el primer actor y la palabra actor viene de la palabra hipócrita, que significa máscara, más responder. Junto, traducido, vamos a decir que la palabra hipócrita, máscara, más responder son los que responden detrás de una máscara, o sea, los que hablan. Muy bien. Entonces, estos acontecimientos hicieron que se creara mayor interés en las fiestas donde llegaban a desarrollarse los concursos
de presentaciones, y estos concursos eran con éxito porque llegaban de diferentes lugares de toda Grecia para poder presentarse y poder dramatizar. Lo hacían con éxito y así van a ser la tragedia griega, todo con el apoyo de los gobernantes. Estos concursos se representaban en estos lugares como vemos aquí en la imagen, ¿no? Esto todavía existe, está ubicado en Grecia. Son los llamados coliseos, lugares donde se representaban estas obras. Vamos a ver las partes. Lo que vemos allí en la parte de abajo son los gardenios o gradas. Este es el lugar donde se va a sentar el público, ¿sí? Es un lugar superior. Siempre los de la primera fila eran reservadas para los sacerdotes o para las autoridades. Luego tenemos la orchaestra, o también conocida como la orquesta, que era el lugar donde actuaba el coro y los primeros actores, y tenía forma semicircular, como vemos ahí en la imagen. También está el scene o escena, donde aparecen los actores de la parte posterior, ¿no? Esa es la parte donde aparecen los actores, pero ellos vienen del proscenio. Si vemos ahí hay una puertita al medio, ese es el proscenio, que es la parte posterior del escáner, una especie de camerino donde los actores y el coro se preparaban. Y tenemos también los parodos, que son tipo los pasillos por donde el público empezaba a entrar y ubicarse en sus asientos. Otro dato también importante es que tanto los del coro como el primer actor y los posteriores actores van a utilizar ya algún tipo de vestuario y también unos zancos, porque los del público, como ven, la cantidad era grande, amplia. Entonces, para que los públicos pudieran visualizar mejor a estos actores, los representantes los actores utilizaban zancos y también utilizaban unos embudos para poder aumentar el sonido de la voz. Muy bien, los tres grandes representantes de la tragedia griega, ¿sí? Van a destacar tres en estos famosos concursos de presentaciones. Van a ser Esquilo, Sófocles y también Eurípides. Esquilo, vamos a tener acá Esquilo, Sófocles, Eurípides. Son los tres grandes. A ver, Esquilo es el padre del teatro griego, de la tragedia griega. Él es autor de la Orestiada. Él crea su academia dentro del teatro donde enseña a hacer guiones. Gracias a esto, él incluye al segundo actor. ¿Por qué? Porque él fomenta lo que es, vemos ahí el segundo actor, él fomenta lo que son los diálogos. Esquilo también es el maestro de Sófocles. Sófocles es conocido como la abeja ática. Como les dije, es el alumno. Sófocles fue alumno de Esquilo y el alumno superó al maestro porque Sófocles es considerado como el mejor de los trágicos, porque él eleva el número de actores. Recordemos que Esquilo él incluye al segundo actor, pero Sófocles eleva aún más el nivel de las obras, incluye al tercer actor. Pero esto lo hace con el afán ¿de qué? De poder enriquecer las posibilidades dramáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al incluir el tercer actor, Sófocles, va a aumentar las posibilidades de que se generen más acciones. Como les dije, es conocido como la abeja ática por la agudeza de su lenguaje. Él era muy elegante al momento de escribir sus obras, ¿no? Obras como Ayas, Electra, Antígona y Edipo Rey. Eurípides, no vamos a hablar mucho sobre él el día de hoy, vamos a solo recordar una obra conocida como es Medea. También tenemos a la otra obra Peliades. Él va a ser un dramaturgo que introduce un poco la sátira, utiliza temas muy controversiales para la época como la religión y la crítica hacia las instituciones griegas. Como plus o como extra vamos a también mencionar a Aristófanes, autor de Las Nubes, quien va a ser el padre de la comedia. Otro dato también que les quería decir era que los griegos tendían mucho a rechazar las peleas, la sangre, la muerte. Eso lo representaban fuera de escena. Él decía, por ejemplo, ha muerto Edipo,
o ha muerto Layo, tal personaje, ellos no lo representaban, sino que ellos lo van a mencionar. Más las escenas de sangre, de muerte, ellos lo rechazaban totalmente. Otro dato adicional era que las mujeres no podían entrar al teatro como a realizar representaciones, sí como público, pero no como representantes de algún personaje. Esto simplemente se les daba el papel a hombres, los cuales se vestían de mujer. Es ahí donde van a nacer los primeros, por así decirlo, travestis. Sí, ahí vemos que Aristófanes introduce la comedia, no olvidarse de ese dato. Muy bien, chicos, esa es la clase del día de hoy, el teatro griego. Vamos a colocar ahora la tarea. La tarea es explicar con tus propias palabras el contexto histórico del periodo ático. Ojo que es con tus propias palabras. Yo me doy cuenta si lo copias de internet, por favor. Narra el origen del teatro griego, también por favor con tus propias palabras. Y finalmente, crear un meme que dé risa, obviamente, sobre el tema, ¿sí? Muy bien, chicos, esa es la clase del día de hoy. La siguiente ya vamos a entrar más a fondo sobre la obra Edipo Rey de Sófocles. Cuídense hasta nuevo aviso.